Hola Gripas, llegó un vídeo muy esperado para quienes me seguís desde Argentina. Pero antes de empezar, permitidme que agradezca a Ale que me proporcionó muchas de las piezas originales que llevo hoy. Os dejo un enlace con el unboxing que hice en su día. Además, tanto Ale como Néstor me ayudaron documentándome. Por último, este vídeo me gustaría que fuese también un homenaje para mi buen amigo Fernando Cot, veterano de guerra de Malvinas. De hecho, me inspiré en su única fotografía en las islas para recrear este uniforme. Un uniforme pensado para climas de frío extremo. Que sepáis que ahora mismo llevo 6 capas de ropa. Pero no os lo cuento, os lo muestro. El uniforme comienza con 2 camisetas interiores, seguida de una camisa, además de pantalones, botas de combate y en la cabeza un gorro. A esto le sumamos el jersey y cambio el gorro por uno con orejeras. Una siguiente capa de ropa es el blusón y por encima de todo la parca Dubón. Por último el casco y el equipo de combate a juego con el arma, en este caso el fusil FAL argentino. En realidad, la primera capa de ropa sería una camiseta térmica como esta, pero en color blanco, conocida como ballenera. Bueno, más que camiseta, remera. Si os parece, usaré tanto el término en castellano como en español de Argentina. Pues eso, la trama tipo panal de abeja crea una cámara de aire que al entrar en contacto con el calor corporal aísla del frío. Se usaba directamente sobre la piel, por debajo del uniforme, y si su diseño os parece peculiar, que sepáis que durante la Segunda Guerra Mundial el ejército británico contó con un diseño similar, el string vest. Hubo 2 modelos del jersey, tricota de lana en Argentina, uno de ellos copia del mítico Ulipuli británico. Bueno, en este caso estoy usando uno del ejército español de los años 80, copiado también del clásico británico, con estas formas características en los refuerzos tanto de las hombreras como de las coderas. Por si tenéis curiosidad, en la otra tricota argentina básicamente cambia el diseño y el color de los refuerzos. Como última capa del uniforme de fabricación nacional, llevo este blusón de combate del reglamento de 1971 en color verde oliva, un color generalizado, si no me equivoco, a partir del reglamento de 1967, porque antes los uniformes argentinos eran de un color marrón terroso. Se trata de un uniforme moderno para aquel momento, ya con velcro, aunque durante la guerra convivió con versiones más antiguas todavía con botones. A juego con el blusón llevo la bombacha de combate, como se le conoce al pantalón en el ejército argentino. Contaba con 2 bolsillos de carga laterales y ajustes de goma en los tobillos. Hubo versiones tanto con los botones ocultos como a la vista. En realidad este ejemplar es holandés y le faltarían los refuerzos en las rodillas, que sí tenían los modelos argentinos, pero fue lo más similar que pude encontrar, al igual que con los borceguíes de cuero color negro. Hay que destacar que el calzado argentino era de muy buena calidad, hasta el punto de que los soldados británicos no dudaban en intercambiar sus botas cuando tenían ocasión, ya que durante el conflicto ambos bandos sufrieron del mal conocido como pie de trinchera, un problema que se agudizó más en el lado británico debido a la inferior calidad de su calzado. Pero este uniforme no era suficiente para las condiciones de frío y viento propias de las Islas Malvinas, por lo que el ejército tuvo que buscar equipamiento especial en el mercado internacional. Y por raro que parezca, se recurrió a la industria israelí, contratando un gran lote de su famosa parca Dubón, que empezó a recibir a partir del año 1981. Hoy en día esta prenda se ha convertido en todo un símbolo de la guerra de Malvinas, pero merece la pena aclarar que en realidad el ejército argentino había comenzado a reequiparse desde finales de los años 70 en previsión a un posible conflicto con Chile en torno a las islas del Canal de Beagle, más al sur que las Malvinas, y donde las condiciones climáticas eran también extremadamente frías, de ahí la incorporación de ropa de abrigo adecuada. Pues la versión del Dubón fabricada para Argentina solía contar con un bolsillo extra portalápices sobre el brazo izquierdo, como fue el caso de Fernando Cot, aunque también se vieron ejemplares de la versión estándar israelí, que es la que llevo hoy. Por cierto que algunas unidades cosían una cinta con la bandera nacional sobre el brazo izquierdo de la parca. Cuenta con una gran capucha que puede incluso cubrir el casco, proporcionando una protección extra contra el viento y la lluvia. Además, la tela exterior cuenta con cualidades impermeables y los puños son ajustados para conservar mejor el calor corporal. Cuando recibieron estas camperas, los soldados argentinos, viendo su calidad frente al frío, creían que estaban elaboradas con pluma de ganso, por lo que se referían a ellas como duvet, lo que viene siendo en España un plumífero. Pero en realidad, tanto el forro como la cámara de aire son de material sintético. Y bueno, aunque no es muy pesado, sí que es bastante voluminoso, lo que explica el nombre popular con el que se le conoce en Israel y que es conocido así mundialmente, Dubón, que traducido del hebreo significa oso de peluche. Para acabar de protegerse contra el frío, el soldado argentino contaba con varios tipos de guantes y mitones, y para protegerse la cabeza, un gorro de invierno.
Era como el kepi argentino, con el añadido de unas orejeras cerradas con velcro que se despliegan para cubrir las orejas. Bueno, ahora mismo estoy llevando un excedente del ejército alemán porque esta pieza original es bastante difícil de encontrar. Y que sepáis que debido al frío se llevaba en todo momento, incluso debajo del casco. En este caso, el modelo estadounidense M1. Que sepáis que hasta mediados de los años 50, la uniformidad del ejército argentino recordaba bastante a la estética alemana de la Segunda Guerra Mundial, siendo su casco principal el suizo modelo 18 y en menor medida para desfiles, una copia en fibra del M35 alemán. Pero para acercarse a una estética más estadounidense, en los años 50 y 60 empezaron a recibirse excedentes del casco M1, que acabarían fabricándose localmente bajo la denominación de casco de acero modelo NATO. Me gustaría aclarar que este bosquejo no es el más correcto para recrear este conflicto, porque debería unirse a las anillas mediante unas piezas metálicas, presente en los M1 desde 1951. Pero bueno, lo que sí es original es la funda del casco, que en realidad no es una funda. Os lo explico. Ciertas unidades de las Fuerzas Armadas argentinas contaban con verdaderas fundas de camuflaje para el casco, y para no ser menos, entre la tropa se generalizó reutilizar la capucha del blusón de combate como funda mimética improvisada. En fotografías de época lo notaréis por la presencia de estas dos costuras, que no tendrían sentido en una funda diseñada a propósito para un casco. De todas formas, me pregunto su utilidad real, pues el casco ya venía pintado en verde oliva, y no estamos ante una funda con patrón de camuflaje. Lo que es indudable es que esta funda es un elemento característico del soldado argentino durante este conflicto, aunque lo que acaba de darle ese toque malvinero al casco son las gafas, conocidas como antiparras en Argentina. Una pieza entregada a las tropas estacionadas en el sur del país para protegerse contra el viento extremo y que durante el conflicto de Malvinas los soldados, para tener siempre a mano, llevaban prendidas del casco, lo que contribuyó todavía más a esa imagen típica del soldado argentino en la Guerra de Malvinas. Existieron varios modelos, de fabricación tanto nacional como extranjera, con las lentes en varios juegos de colores. Incluso se recurrió a gafas de trabajo y deportivas del tipo de esquí o natación, como demuestran todas estas imágenes de época. Uno de los modelos reglamentarios más extendidos eran estas, las de la marca Sambue de origen francés. Por cierto, antes no lo comenté, pero era habitual usar una tira hecha a partir de goma de neumático, tanto para ajustar la funda del casco como para llevar prendido elementos de camuflaje o, por ejemplo, un paquete de curación individual. En fotografías de época veréis varias versiones, en diferentes tamaños y colores, siendo la que llevo hoy la más pequeña. Una buena réplica elaborada por Ale. Se trata de un kit de primeros auxilios básico que consistía en una gasa esterilizada y en las versiones más grandes un rollo de venda con imperdibles y así. Pues eso, que lo llevaban prendido del casco. En imágenes se ve tanto en el lado derecho, izquierdo como atrás. Y pasamos ahora al equipo de combate argentino, al conocido como Tempex, el nombre comercial que le dio su fabricante, la empresa Monocrom. La primera en adoptarlo fue la Infantería de Marina, a la que le siguió el Ejército en 1978, aunque no fue distribuido a gran escala hasta 1981. Fijaros, esta imagen me viene genial para que apreciéis la diferencia de los dos correajes usados en Malvinas. A la izquierda tenéis al soldado Carlos Graziani con el antiguo correaje de cuero, y a la derecha el teniente Roberto Estevez con el más moderno de nylon. En 1982 el correaje de cuero seguía siendo el más generalizado, pero para este vídeo me decanté por el Tempex porque fue el que usó el veterano Fernando Cod, al estar encuadrado en el 7º Regimiento de Infantería, de las primeras unidades en recibir este nuevo equipamiento. Un equipamiento que se completaría con una pala y una cantimplora, caramañola en el ejército argentino, porque allí dicen que cantimplora es lo que llevan los Boy Scouts. No quiero extenderme, pero las piezas de cuero del ejército argentino cuentan con una característica especial, y es que desde los años 60 estaban teñidas en color verde oliva. Aquí veis la misma pieza actualizada en material sintético. Curiosamente, el ejército argentino reemplazó el cuero por el nylon directamente sin pasar por la loneta de algodón, salvo en contadas excepciones. Además de ser más económico y ligero, el nylon resiste mejor al agua y no necesita mantenimiento como el cuero. Además del cambio de material, el sistema Tempex incorporaba como novedad esta hebilla, que a simple vista puede parecer un tanto engorrosa. Se trata de una mejora del sistema tipo Davis estadounidense introducido en 1961. Por lo demás, este cinturón sigue la tradición iniciada por el ceñidor estadounidense M1910, con sus característicos ojales para anclar piezas del equipo mediante estos ganchos, aunque no necesariamente, ya que cuentan también con una presilla en el reverso que prende directamente el ceñidor.
Lo habitual para un fusilero era llevar 2 cartucheras con capacidad para 2 cargadores cada una, que tienen una capacidad de 20 cartuchos, que sumado al puesto en el arma da un total de 100 cartuchos. Y el arma era el fusil FAL argentino, de fabricación local, con licencia de su fabricante original, la fábrica belga FN. Y existía en 3 versiones: la estándar con culata de madera, una versión más moderna con culata plástica y por último uno con culata plegable ideado para las tropas paracaidistas. En realidad, el 7º Regimiento de Fernando Cot, al ser una unidad mecanizada, contaba también con la versión de culata plegable para reducir el tamaño del arma al desplazarse dentro de los vehículos. Una versión que me hubiese gustado recrear en este vídeo, pero que se escapa a mis posibilidades. Porque no os conté, pero esta es en realidad una réplica de Airsoft del L1A1 británico, a la que le he cambiado el cañón y culata para simular el primer FAL argentino, que no tenía apagallamas. Lo que sí es original es la correa de piel tintada en verde, como todo el cuero del ejército argentino, muy similar a la correa estadounidense utilizada en los fusiles Garand y Springfield. Y a juego con el arma llevó un Tahalí portabayoneta, generalmente portado en el lado izquierdo. Existen 2 variantes, la clásica, la de tipo A, que es esta, y un segundo modelo de forma tubular conocido como de tipo C, necesaria para los FAL con apagallamas. Los ojales superiores del ceñidor permiten anclar unas trinchas conocidas en Argentina como espalderas en H, por estar formadas por 4 tirantes. Y bueno, que puede funcionar a modo de mochila ligera para portar la capa poncho y la manta impermeable. Y en la parte delantera contaría con 2 velcros, que esta pieza las ha perdido, para sujetar 2 granadas de mano. Lo cierto es que en fotografías se ven muy pocos soldados con espalderas de Tempex. El propio veterano Fernando Cot, al que represento hoy, no las utilizó. Y es que al tratarse de una guerra de posiciones, su uso se limitó a los soldados con un rol puramente de combate. Y en general, más que las espalderas, diría que es mucho más fácil encontrar imágenes de soldados argentinos en Malvinas con el inseparable mate en la mano. Che guripas, si llegaron hasta acá, demuéstrenmelo en los comentarios contándome cómo prefieren el mate, dulce o amargo. Solo los que siempre me bancan y llegan hasta el último segundo van a entender la referencia. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video y como siempre, rompan filas.